4 fases de la migraña. La migraña es un dolor de cabeza unilateral, pulsátil y opresivo, muy intenso y muchas veces incapacitante, que además se asocia con sensibilidad a la luz, fotofobia, o a los sonidos, sonofobia, y se suele acompañar de náuseas y vómitos. 4 fases de la migraña. Clásicamente se distinguen 4 fases en la migraña: los pródromos, el aura, la fase de dolor y los postdromos o resolución. Muchas migrañas no presentan todas las 4 fases descritas, y tanto los síntomas como su duración varían ampliamente de unos pacientes a otros y de unas crisis o ataque a otro dentro del mismo paciente. Los mismos factores desencadenan la migraña con aura y la migraña sin aura, cuya explicación vamos a ver enseguida. Primera fase, pródromos. Esta palabra tan rara también se denomina la fase premonitoria o una fase previa a la migraña. Es un estado de alerta con síntomas o sensaciones muy variadas y está presente en el 80% de los pacientes migrañosos. Aparecen horas e incluso unos días antes del dolor. Son frecuentes el estado de euforia, la alegría incontrolada, la irritabilidad, cambios del humor, pérdida de energía. Algunas personas bostezan repetidamente, falta de atención, palidez en la cara y en el cuerpo, cambios de apetito y deseo compulsivo de ingerir alimentos dulces. Segunda fase, aura. La segunda fase es la que llamamos aura. En 1 de cada 4 o 5, es decir, el 20 a 25% de los pacientes con migraña, pero no en todos, antes del dolor aparecen manifestaciones neurológicas variadas que se denominan aura. Suelen durar de 20 a 60 minutos. Uno de los datos importantes del aura son los síntomas visuales, que son muy variados y suelen durar poco tiempo, unos 20 minutos. Son típicos los escotomas centelleantes con puntos ciegos en el campo visual y destellos de luz móviles, luces en zigzag como relámpagos y puntitos o estrellitas brillantes. Estos fenómenos pueden dificultar la lectura e incluso la conducción temporalmente, pero no son graves. A veces, en el aura, aparece también hormigueo y pérdida de la sensibilidad en la mitad de la lengua, y luego en el labio, la mejilla, el brazo y la mano, y siempre del mismo lado. Menos veces aparecen deficiencias motoras con dificultad para hablar o pérdida de movilidad de la mitad del cuerpo. Esto muchas veces asusta mucho a las personas que pueden pensar que tienen una enfermedad más grave. Y cuidado, hay que diferenciarlo claramente, hay que ir al médico de cabecera o al neurólogo, porque en ocasiones puede tratarse de un problema más grave que una migraña. Lo bueno de la migraña es que todos los síntomas del aura, todos estos que acabamos de explicar, son reversibles y desaparecen sin dejar secuelas en menos de 1 hora. Cuando desaparecen, pasa menos de 1 hora sin síntomas y luego empieza la fase dolorosa. Es decir, hay muchas personas que saben que les va a venir el dolor cuando tienen estos fenómenos visuales llamados aura. El aura sería, por tanto, lo que nos hace suponer y pensar que nos va a venir la fase de dolor. Hay migrañas con aura y migrañas sin aura. La migraña común no tiene aura y en ocasiones hay aura ocular, fenómenos visuales sin dolor de cabeza, que se suele llamar la migraña acefágica o silenciosa. Por tanto, no todas las personas tienen todas las 4 fases, ni en todos los episodios. Muchas veces
no existe aura, no sabemos que va a venir el dolor de cabeza, y otras muchas existe el aura. Incluso hay muchas veces que solo se tiene el aura, se tienen esos fenómenos visuales y no viene el dolor. Tercera fase, dolor. Casi es lo más característico de la migraña. Cuando a una persona le dices migraña, enseguida lo relaciona con un dolor de cabeza intenso. Aparece típicamente en la mitad derecha o izquierda de la cabeza y rara vez es bilateral, rara vez le da a toda la cabeza. Suele empezar con un dolor suave que poco a poco se hace de moderado a severo. El dolor es pulsátil, como si sufriese un martilleo rítmico doloroso. A veces es angustiante e incluso incapacitante que impide a la persona realizar sus actividades habituales. Esta fase de dolor no está siempre presente, también lo hemos dicho. Hay casos que solo tiene una migraña ocular con fenómenos visuales, lo que hemos llamado el aura, pero no aparece la fase de dolor. El 80% de los pacientes migrañosos tienen su primer ataque cuando son muy jóvenes, antes de los 30 años. El dolor se suele acompañar con frecuencia de náuseas y vómitos, es típico de la migraña. También molestias a la luz, que llamamos fotofobia, y molestias a los sonidos intensos, sonofobia. Por eso el paciente busca una habitación oscura y tranquila y permanece inactivo mientras duran los síntomas. En ocasiones, el dolor de cabeza se asocia a una debilidad corporal, fiebre, hormigueo y hasta parálisis en brazos, manos y dedos o a un lado de la cara. Hay casos con visión doble, diplopia, con rigidez de nuca, con confusión mental, con convulsiones y con dificultad para hablar. Esto sí que puede llamar la atención y puede preocupar a un paciente pensando que tiene un ictus o una enfermedad más grave. Pero estos síntomas pueden aparecer en casos neurológicos graves y requieren siempre la evaluación de un neurólogo o un médico de medicina general que establezcan el diagnóstico diferencial. La migraña presenta crisis de dolor agudo y largos periodos libres de síntomas. Las crisis dolorosas aparecen de forma muy variable, usualmente de 1 a 4 veces cada mes, y sin tratamiento suelen durar entre 3 y 24 horas, hasta un día. Si duran más de 3 días, más de 72 horas, se considera una complicación denominada estatus migrañoso. Cuarta fase, pósdromos. La cuarta fase de las migrañas son los pósdromos. Es la fase de resolución, la fase del desenlace, la fase final. El dolor disminuye progresivamente y desaparece totalmente. Después de la crisis, muchos pacientes se encuentran mal, muy cansados, con sueño, con falta de concentración, disminuye su capacidad laboral y no interaccionan bien con el entorno. Y muchos de ellos se sienten frustrados por su deterioro cognitivo, porque no se desenvuelven bien en estas circunstancias. Seguiremos hablando de la migraña, explicando en futuros programas los tipos de migraña y su tratamiento.